Aleluya, gloria a Dios. Amén, hermano. Así como está puesto de pie, acompáñenme a las Escrituras. En el libro de Juan, capítulo 14, verso 12. Cuando esté ahí, diga amén, hermano, por favor. Juan, capítulo 14, verso 12. Dice la palabra del Señor de esta manera: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Oremos, hermanos, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te damos también gracias, Señor, por cada una de nuestras visitas, Señor, que están en este lugar. Ayúdales, Señor, a entender y comprender tu palabra, Señor, y a mis hermanos también para poder practicarla, Padre Santo. En el nombre de Jesús te doy la gloria a ti, Señor. Usa mi vida, usa mis labios, usa mi mente, Padre Santo, para que esta palabra haga rema en los corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su lugar, hermano. Me gustaría dar gracias a Dios. No tomé lugar en los agradecimientos porque me tocaba lugar, así es que voy a aprovechar el micrófono para darle gracias a Dios, hermanos, porque el día de hoy el Señor me está permitiendo cumplir 14 años de casado legalmente. Es el aniversario con mi esposa. Y hasta aquí el Señor nos ha ayudado, hermanos. No ha sido fácil. 15 años de estar juntos, 14 legalmente casados. Y gracias a Dios nos dio una familia maravillosa. Nos ha sostenido con su mano. Y gracias al Señor porque hasta aquí ha sido bueno con nosotros, hermano. Hermano, en este capítulo 14, el Señor hace una afirmación muy característica, hermano, de este libro de Juan. Constantemente en el libro de Juan, Jesús iniciaba dando afirmaciones de lo que acontecería. Y note que siempre iniciaba con esta frase: de cierto os digo. ¿Qué quería decir? Él afirmaba las palabras que estaba diciendo que se iban a cumplir. Amén. Pero la clave, como he titulado en este capítulo, yo le he puesto por nombre: la clave es creer. Amén. Hermano, el Señor Jesús se encontraba consolando de una u otra manera a sus discípulos porque acababa de decirles que su tiempo había llegado, que el Señor iba a ser aprehendido, que el Señor iba a ser crucificado. Y en su corazón, hermano, a los que le amaban, a los que le seguían, había un dolor. Ellos sabían que su maestro iba a ser crucificado. Amén. Pero el Señor, en este pasaje, hermano, el Señor hace una afirmación y les dice a ellos que el que cree en Él, las cosas que Él hizo, las haríamos. Pero algo maravilloso es que Él dice: cosas mayores de las que yo hago, ustedes las harán. Y la clave era porque Él iba a ascender a su lugar de trono. Amado hermano, el Señor no es una persona, y lo hemos visto en muchos capítulos, que el Señor constantemente lo que Él decía, Él lo cumplía. Él afirmaba alguna cosa y Él hacía las cosas. Pero les estaba dando una responsabilidad muy diferente a sus discípulos, porque Él ya no estaría con ellos. Hermano, cuando usted trabaja en la construcción y usted tiene a una persona que le está enseñando a hacer lo que está haciendo, o cualquier otro trabajo, hermano, puede ser la fábrica, cuando hay una persona que lo está haciendo y cada vez que esa persona lo hace bien, usted tiene la confianza de que está esa persona y que las cosas saldrán bien. Pero cuando esa persona ya no está, hermano, genera un cierto temor de que ya no está la persona que lo hacía bien, ¿verdad? Pero el Señor le dice a sus discípulos que lo que ellos harían sería mayor. ¿Por qué sería mayor, hermano? El Señor no está hablando acerca de mayores milagros que los que Jesús hacía, ni mayores cosas, ni mayores sanidades de las que ya el Señor hacía. El Señor les estaba hablando
de que ya no tendría que estar Él presente para que ellos pudieran hacer las obras que Jesús hacía. ¿Cuál fue la clave, amado hermano, para que ellos pudieran hacer las obras mayores? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la promesa se cumpliría, que ellos recibirían poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo, para que pudieran hacer mayores obras de las que Jesús ya había hecho. No olvidemos que el ministerio de Jesús duró 3 años, hermano. Por eso el Señor sabía que en esos 3 años Él se iba a enfocar en discipular a 12 personas y aquellos que le acompañaban entre la multitud y que serían enseñados a ganar almas. Note algo, amado hermano. Jesús le dijo a Pedro: sígueme y te haré pescador de hombres. Él le enseñó durante esos 3 años cómo ganar hombres. La multitud le seguía, dice la Escritura. Constantemente le seguía. Aun cuando el Señor mismo había reprendido a la multitud, diciéndole que muchos le seguían por la comida que recibían y no por lo que Él era. Amado hermano, todo eso en nuestra vida también va a acontecer. Muchos buscarán de la palabra que nosotros demos por beneficio nada más temporal. Hermano, usted no se sorprenda que la iglesia de repente esté llena de almas y de pronto muchos se vayan. ¿Por qué, amado hermano? Porque muchos vendrán solo por los panes y los peces. Es una realidad, aunque duela, hermano. Pero el Señor nos dijo que la clave estaba en creer en Él. La verdad de creer el evangelio, hermano, no es nada más decir que venimos a la iglesia y cantamos coros preciosos como los que acabamos de cantar y nada más irnos a casa y quedarnos una semana más a esperar venir otra vez a adorar. El mandato de Dios, versos en Mateo 28:19, el Señor le había dado una encomienda poderosa a la iglesia. El Señor les acababa de decir: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo, y enseñándole todas las cosas que yo os he enseñado. Hermano, constantemente el Señor refería que Él les había enseñado cómo hacerlo. Usted y yo sabemos cómo hacerlo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque tenemos al Espíritu Santo con nosotros. El Espíritu Santo es quien nos dirige a la verdad y a la justicia. No hay nadie más, hermano. Usted no puede saber si esa persona será salva o no. Pero usted, por creer en Él, sabe que mayores cosas puede usted hacer en el nombre de Jesús. Usted puede ver en ese mismo capítulo 14, versículo 13, que dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Sabe, hermano? Aquí hay una palabra muy preciosa del Señor Jesucristo. Todo lo que pidiéramos al Padre, ¿quién lo haría? El mismo Señor que tomó el lugar del Padre. Amado hermano, el decir que creemos en Dios es muy fácil para cualquiera decir que cree en Dios. Pero cuando nosotros le creemos a Dios, que su palabra se va a hacer viva y se va a hacer eficaz en cada uno de nosotros, eso es diferente. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús fue crucificado, ¿a dónde fueron sus discípulos cuando Él fue sepultado? Ellos no corrieron a predicar, ellos no corrieron a congregarse, ellos regresaron a las labores que antes tenían, hermano. Pero cuando comenzaron a creer en Él, hermano, cuando lo que Él había dicho que sucedería comenzó a suceder. El día que Jesús resucitó y se presentó delante de sus discípulos, incluso a uno de ellos le dijo: mete tus manos en las llagas para que veas que es cierto. Porque Tomás decía que hasta que no lo hubiera resucitado no creería en Él. Hermano, hoy nosotros podemos ver la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Hoy podemos ver la gloria de Dios en cada vida restaurada,
En cada vida que Dios nos permite ver la gloria de Dios en ello, y eso se cumple. El decir, de cierto os digo, que el que cree en mí, las cosas que yo hago, eso también hará. Usted hace las obras del Señor, hermano. Las mismas obras que Jesús hizo en vida, usted las está realizando al traer un alma a este lugar. El poder presentarle a Cristo a una persona, hermano, y decirle que hay esperanza para este mundo, es hacer las obras que el Señor quería que hiciéramos. ¿Iba a ser fácil? No iba a ser fácil, porque Jesús en ningún momento le dijo a sus discípulos lo que acontecería. Incluso ni ellos sabían qué significaban las cosas mayores que harían. Pedro no sabía que su sombra iban a sanar enfermos. Hermano, ellos no sabían las cosas que harían, que resucitarían a personas que habían muerto. Ellos no lo sabían. Pero ¿quién fue el que fue dirigiéndolos a cada uno de ellos? El Espíritu Santo. Por eso fue la clave que Jesús menciona, que Él iría al Padre. El ir al Padre significaba que la promesa habría de venir después de eso, porque Él les habría dicho que cuando Él subiera, el Espíritu Santo sería enviado sobre cada uno de nosotros para poder hacer las obras de las cuales Jesús habla. Jesús no estaba hablando nada más, hermano, de las obras milagrosas. Mire qué maravilloso es, amado hermano, saber que su vida es útil en las manos del Señor. Qué maravilloso es saber que una palabra, un testimonio de mi vida puede cambiarle la vida a alguien más. Qué maravilloso es saber, hermano, que cuando yo salgo a la calle y yo le digo al Señor, tú ve conmigo, Padre, y dirígeme, Señor, dirige mis labios, dirige mis palabras, Padre, para que la persona que tú me pongas en el camino, yo pueda hablarle de ti, Señor, y él fue transformado. Hermano, tenemos que creer la palabra que Dios le dio a sus discípulos. Escuche algo. El Señor no le dijo, si ustedes creen en mí, las cosas mayores harán. Él dijo, el que cree en mí. Y eso hablaba de toda un tiempo que iba a recorrer, amado hermano. Hasta el día de hoy, el que cree en Cristo puede hacer las cosas que Cristo hacía, amado hermano. No solamente, amado hermano, las obras que Jesús hacía, sino mayores cosas haríamos por Él. Hermano, algo maravilloso es que Jesús conocía el corazón y las intenciones de cada una de las personas que le rodeaban. Por eso muchas veces confrontó a los escribas por lo que había en su corazón. Hermano, muchas veces el Señor te va a mostrar lo que hay en el corazón de esa persona, pero fíjese, el Señor te dio algo diferente. El Señor ya no te pide a ti que tú juzgues la intención del corazón, porque eso es una labor de Él. Pero quien añade los que habrán de ser salvos es Él, hermano. Puede ser una persona vil. Recuérdese, hermano, dónde estaba antes de Cristo. Recuérdese que usted y yo no merecíamos ese amor. Pero por creer en Cristo, por creer en Él, en el Señor Jesús, Él nos dio la autoridad para hacer las obras que Él hacía. Jesús nos dice que esto no es solamente para los discípulos, el creer, es para todos. Es para todos, hermano. El creer es de todos. Pero el que no cree, amado hermano, le es imposible ver la gloria de Dios. Porque la fe mueve la mano del Señor. Hermano, ellos no iban a hacer las cosas. Lo que el Señor estaba tratando de decirles, que ellos iban a ser los instrumentos que Dios iba a usar para poder glorificarse. Usted y yo somos vasos en las manos del Señor. Usted y yo solamente somos vasos. Él es el agua. Él lleva nosotros somos los encargados de llevar el agua al sediento. Esas son las cosas mayores, hermano. ¿Usted cree que si usted ora con fe, el enfermo va a sanar? ¿Usted cree, amado hermano, que si usted ora, matrimonios se van a restaurar? La clave, amado hermano, está en creer en el Señor. Pero ¿cuánto cuesta creer en Él, verdad? Que a veces llegan momentos de duda.
en donde el Señor te prueba y te dice: ora por las cosas que no son posibles para ti. Porque si fuesen posibles, ¿dónde estaría la gloria de Dios? Si todo lo que nosotros hagamos, hermano, todo lo que nosotros hiciéramos, todo saldría bien, entonces ¿dónde está la gloria de Dios? Es en las cosas que son imposibles, hermano. Es en las cosas que nosotros no podemos, donde íbamos a ver las cosas mayores que haríamos en su nombre. Es por su nombre, hermano, que los demonios huyen. El mismo Señor dijo: no os maravillen que los demonios se sujeten. No nos maravillemos, hermano, que cuando usted ore por un endemoniado, en el nombre de Jesús salgan los demonios. El Señor dijo que no es eso lo que nos debía maravillar. Lo que debíamos esperar era que nosotros estuviésemos escritos en el libro de la vida, que nuestro nombre siguiera estando en el libro de la vida. ¿Y cómo podríamos estar ahí, amado hermano? Haciendo las obras que el Señor hacía. Hermano, Dios le dio una autoridad que aún el enemigo la conoce y le va a estorbar para que no la cumpla. Para que usted no use esa autoridad, y le va a estorbar. Y va a poner duda en sus corazones, va a poner duda en su mente, para que usted no pueda llevar la obra de Dios. Pero ¿sabe algo, hermano? Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Él nos prometió estar con nosotros. Algo precioso, hermano, es la relación que había entre Jesús y el Padre. Jesús en su humanidad, hermano, siempre estuvo sujeto al Señor. En su humanidad él sabía que tenía limitantes. Él era Dios, pero sabía que estaba en un cuerpo como el suyo y el mío, que tenía cansancio, que tenía fatiga. Incluso él mismo también dormía. Pero algo maravilloso, hermano, es que muchos de nosotros nos afanamos tanto en qué comer, en qué vestir, como decía el versículo que leyó mi hermano. Estamos tan afanados en el trabajo que se nos olvida, amado hermano, que el mismo Señor dijo: la zorra tiene madriguera, pero el Hijo de Dios no tiene dónde, el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Él no hizo riquezas. Note algo maravilloso: el Señor Jesús no se preocupó ni de lo que había de vestir ni lo que habría de comer. El ejemplo más claro lo vimos en él. Pero algún día le faltó comida, algún día le faltó vestido. Amado hermano, esas cosas ya son secundarias cuando hacemos la obra de Dios. Cuando nosotros estamos enfocados en esto, quiere decir que nosotros tenemos una relación completa y diaria con el Señor. Si usted quiere ver la mano de Dios, entonces tiene que pedirle a Dios que lo haga. Si usted no pide a Dios que lo use, Dios no lo puede usar. Es soberano, claro que sabemos que Dios es soberano. Dios va a hacer su voluntad, pero si usted no quiere ser usado, Dios va a usar a alguien más. Amado hermano, la gloria de Dios es para Él. Dios no nos llama para que nosotros nos llevemos la gloria de las cosas que sucederían. Dios no llamó a estos 12 para que ellos se llevaran la gloria de lo que Dios iba a hacer. Pedro mismo dijo: de lo que tengo te doy. ¿Quién se lo dio, amado hermano? Pedro no dijo esas palabras hasta el libro de Hechos, capítulo 2, 38. Cuando recibieron poder del Espíritu Santo, entonces recibieron la promesa. Usted y yo, el día que nos bautizamos, amado hermano, recibimos esa promesa. Recibimos al Espíritu Santo, recibimos al Señor como nuestro Salvador, y ahora las cosas que Él hacía, esas mismas vamos a hacer. Hermano, cuán importante es la relación con Dios antes de hacer las cosas. Note algo: Jesús oraba antes de lo que iba a acontecer. En el Getsemaní oró antes de ser aprendido. Aún sus discípulos no pudieron orar con él. En nuestra humanidad, en nuestro cansancio, amado hermano,
a veces vamos a sentir que no podemos con esta carga. Pero hacer la voluntad de Dios es una carga muy ligera la que usted y yo teníamos antes de conocerle. Él quitó esa bolsa de piedra que cargábamos. Él quitó todas esas preocupaciones, hermano. Él quitó todos esos problemas de nuestra vida y comenzó a darnos paz en medio de cualquier tormenta. Jesús, en este versículo, les estaba diciendo a sus discípulos: el que cree en mí, las cosas que yo hago, esas las estaban viendo ellos. Las cosas mayores eran las que ellos no habían visto todavía, hermano. Hermano Iván, hay cosas mayores que el Señor va a hacer con usted y aún no las ha visto. Hermano Víctor, aún le falta mucho por ver la gloria de Dios. Hermano Gil, hay muchas almas todavía que Dios le va a dar y le va a entregar para que usted, a través de ese vaso, el Señor restaure vidas. Usted es instrumento en las manos de Dios. Natanael, muchos van a llegar a los pies de Cristo con tu testimonio. Pero nada, amado hermano, será para gloria nuestra. Todo será para la gloria de Cristo. Hermano, ¿por qué la importancia de tener una comunicación con el Señor? Jesús, en un versículo atrás, y quiero leérselo, amado hermano. Un versículo atrás, el Señor les dijo: creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Cuando usted, amado hermano, comienza a predicar el evangelio de Cristo, usted y Cristo se hacen uno solo. Uno solo, amado hermano. Porque este pasaje dice que Jesús les hablaba las palabras que había escuchado de Él mismo en el cielo. Esas mismas palabras le hablaba a sus discípulos. Esas mismas palabras le hablaba a la multitud. Usted y yo hemos aprendido a hablar como le gusta hablar a Cristo. Usted y yo conocemos las palabras de Jesús. Las conocemos a través de su palabra. Y sabe, las palabras que no conocemos, esas nos las da el Espíritu Santo. Lo que nosotros no podemos ver, esas las hace el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, hermano, las cosas mayores van a suceder. Mientras tanto, vamos a estar demasiado limitados, hermano, para hacer la voluntad de Dios. Cuán diferente es, hermano, cuando usted tiene una relación con el Señor, porque eso se ve, se refleja. Usted comienza a actuar como actuaría Cristo. Usted comienza a hablar como hablaría Cristo. Usted comienza a caminar como Cristo caminaba. Y tener la fe que tenía Cristo. ¿Sabe, hermano? Mucha gente se va a acercar a nosotros. Mucha gente, al ver que somos diferentes en un trabajo, se van a acercar a nosotros. Fíjese, estando yo en México, aún en México trabajando, hacía yo como casas del gobierno, les daba cuartos adicionales y les construía una casita pequeña. En ese tiempo, si habían mujeres en la casa, una niña o una jovencita, les hacían un cuarto para ellas, para pues seguridad de ellas, ¿verdad? Y a mí me tocó hacerle una casita a una persona. Y mientras estábamos platicando, yo le estaba explicando todo lo que iba a hacer, desde el principio hasta el final, cómo iba yo a entregarle su casa, cómo iba a ser el proceso constructivo. Lo único que yo quería era acceso a su predio y yo me iba a encargar del resto. Pero en todo el tiempo que yo platiqué con ella, yo jamás le dije, hermano, que yo era cristiano. Yo jamás le dije que era cristiano. Ella fue la que me preguntó: disculpe, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Me dijo. Sí, dígame. ¿Usted es cristiano? Me dijo. Y yo le dije, sí, se me nota, porque si no me hubiera preocupado, hermano. Le dije, se me nota. Me dijo, usted se ve y se escucha muy diferente a todos sus muchachos.
Para mí, hermano, fue una satisfacción de saber que aún la gente puede observarnos y ver que somos diferentes. Estos discípulos, el Señor les estaba diciendo que su vida ahora iba a estar en las manos del Señor y Él iba a hacer obras maravillosas con ellos, aunque ellos no la conocían. Todo estaba en creer. Ellos debían creer. Y amado hermano, es verdad, de esos 12, uno lo entregó. Pero eso era el propósito que tenía el Señor. Uno habría de entregarle. Amén. Después de eso, el Señor comenzó a hacer las obras con ellos. Otro aspecto importante, hermanos, a notar es que para poder disponer del mismo poder que tenía Jesús para sanar, para salvar, para llamar, para cautivar a la multitud, teníamos que tener una dependencia con Él. Hermano, si usted no tiene comunión con el Señor, difícilmente va a saber cuál es el propósito que Dios quiere hacer en su vida. Yo sé, y yo se lo puedo decir, Jesús dijo que teníamos que ir a las naciones, pero usted no sabe si hoy lo tiene el Señor aquí y después mañana lo tenga que mover y el Señor lo lleve a otro lugar y tendrá que hacer cosas mayores. El asegurar Jesús que las cosas que ellos harían, hermano, también eran las cosas que Él hacía, era porque el Espíritu Santo nos dio frutos a nosotros, hermano. Una pregunta general: ¿alguien de ustedes antes de conocer a Cristo sabía lo que era ser bondadoso? Antes de conocer a Cristo, ¿sabía lo que era ser movido a misericordia por alguien más? ¿O tener amor por aquel que no merecía recibirlo? Hermano, yo le voy a decir algo. El día que conocí al Señor, saliendo de la iglesia donde conocí al Señor, el Señor me puso un indigente en el camino. Y le voy a decir algo. En un momento yo sentí algo dentro de mí, que el Señor comenzó a tratar conmigo y me mostró la condición de Él como si fuese la mía. Al principio, hermano, yo decía: ¿qué me está pasando? Yo ni conozco a esta persona, pero ¿por qué razón el Señor me pone el dolor que Él siente? Hermano, porque es el Espíritu Santo el que quiere mostrarte que hay almas, hay personas que aún están necesitando a Cristo para ser sanas, para ser salvas. Pero si no le predicamos, si no les hablamos, si no les mostramos a Cristo, esa persona se va a ir sin Cristo. Qué triste, hermano, es saber que tu vecino necesita de Cristo y tú no le has hablado del Señor. El mandato era hacer cosas mayores. Todos los discípulos, hermano, todos los discípulos sabían a qué fueron llamados. Todos. Y usted y yo no somos la excepción. Usted y yo conocemos el llamado de Cristo en nuestra vida. Dios nos sanó, Dios nos restauró, Dios nos limpió, pero también nos envió. Eso es lo precioso, que un vaso sucio, Dios lo lavó, lo limpió y ahora está dispuesto a usarlo. Usted y yo somos ese vaso para el Señor. El ministerio de Cristo, amado hermano, pasó por muchas obras, muchas obras fueron las de Cristo. Sanidades, liberación, todas esas cosas el Señor las hizo con autoridad. ¿Qué nos hace hacer a nosotros esas cosas? La autoridad que Jesús puso en nosotros. Cuando usted se cree que el Señor nos dijo que
que hollaremos serpientes. No habla solamente físicamente una serpiente, amado hermano. Son aquellas adversidades contra las que nos vamos a encontrar, porque el enemigo va a estorbar. En el momento que más animado estés, va a venir una situación a tu vida que te hará menguar. Cuando más quieras predicar el evangelio, va a venir una condición a tu salud que te va a hacer menguar. Pero eso era la oportunidad de creer, hermano, que aún enfermo, aún con problemas, usted podía solucionarle la vida a otra persona. El Señor, al hablar de las obras mayores, no solamente estaba hablando de milagros, hermano. Fíjese, cuando le trajeron a aquel paralítico delante de él, usted lo puede leer en Marcos 2:9. El Señor lo cuestiona a los que estaban ahí y les dijo: ¿qué es más fácil decir? Levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. Hermano, los escribas sabían que Jesús hacía milagros. Ya lo habían visto. Ya lo habían visto sanar a un ciego. Ya lo habían visto en el estanque levantar a un paralítico. Pero estas son las cosas mayores que haríamos en su nombre. Que en su nombre usted puede liberar a un endemoniado. En su nombre usted puede darle libertad al que está cautivo. En su nombre usted puede, ya no necesita estar Jesús aquí, amado hermano. Él envió al Espíritu Santo y a usted para hacerlo. El Señor advirtió también que la sanidad era parte de la bendición, pero el volver a pecar traería una condición peor. Hermano, Dios nos dio libertad. Dios nos rompió las cadenas, pero el volver a pecar es volvernos a poner las cosas. El Señor dice que si pecáramos deliberadamente, ¿qué otro sacrificio pues haría Cristo por nosotros, hermano? Si Él ya murió en la cruz. Él también nos dice que hay condiciones que se empeorarán si ellos regresan al mundo atrás. A muchos esos pasajes ya no les resuenan en el corazón. Pero el Señor quiere advertirnos en su palabra, hermano, que usted fue llamado para avanzar y hacer cosas mayores, no para retroceder y volver atrás. Usted fue llamado a conquistar al mundo a través de Jesucristo y del Espíritu Santo. Esto es maravilloso. Cuando Jesús envió a los 70 discípulos a que fueran a evangelizar, todos regresaron con un corazón regocijado, ¿verdad? Todos llegaron diciendo: Señor, en tu nombre se sujetaron los demonios, en tu nombre sanaron enfermos. Esas son las cosas que Jesús hacía, hermano. Por eso Él se las recordó. No os maravilléis de que los demonios se sujeten. Ya se los mostré. Eso trataba de decirles. Ya se los enseñé que ellos se sujetan. Es más, con solamente la presencia del Señor, el espíritu se va. Pero ¿qué es lo que el Señor trataba de decirnos? Que lo maravilloso es que un humano, un ser humano carnal, pecador, restaurado en las manos de Dios, es capaz de hacer restauración a muchas más personas. Después de que el Espíritu Santo cayó, la conversión fue de 3,000 y de 5,000. Por eso tenemos que seguir predicando el evangelio, hermano. Tenemos que ver cosas mayores en nuestra vida. No nada más ver lo que Dios ya hizo con nosotros, no solamente ver con lo que hizo con mi esposa, con mis hijos, no. Aún hay cosas mayores que el Señor quiere que veamos. Aún hay cosas mayores que el Señor quiere usarnos. Aún hay cosas mayores que nos faltan ver en Cristo Jesús. Yo he escuchado personas que me han testificado de lo que han sido testigos ellos de que el Señor levantó a una persona en silla de ruedas.
Aún yo no lo he visto, hermano, pero esas cosas son las mayores que quiero ver si sigo predicando el evangelio. Si yo creo, amado hermano, que una persona puede levantar a un paralítico, el Señor lo va a hacer. No porque yo lo hice, hermano, yo no me lo hice nada. Si Dios no hubiese estado conmigo, yo sería un vaso vacío. Eso es lo maravilloso de ser instrumento en las manos de Dios. El Señor les dijo que la clave estaba en creer en Él. Si usted cree en Cristo, hermano, las cosas que hacía Cristo las va a hacer, pero también a cosas mayores. ¿Por qué? Le voy a platicar esto. Una señora, una anciana, recibe en sueños el que se pusiera a orar a las 12 de la noche. Fue específico el Señor, que orara a las 12 de la noche y que no parara de orar hasta que el sol saliese. Ella no entendió el sueño y se fue a la congregación. Y en la congregación el pastor recibe la misma revelación y le dice: hermana, el Señor me dijo que hoy a las 12 de la noche comience a orar hasta que el sol salga. Y ella dijo: esa es la palabra de confirmación, que lo que el Señor me dijo hoy me lo está rectificando. Se fue a su casa, se preparó, comió, se fue a acostar un rato y a las 12 de la noche dobló rodillas y comenzó a orar. Comenzó a orar a las 12 de la noche y a las 3 de la mañana comenzó a sentir sueño, fatiga, comenzó a sentir cansancio, pero se puso de pie y comenzó a orar y comenzó a clamar y comenzó a reprender todo espíritu de sueño y comenzó a decirle al Señor: Señor, yo no sé por qué me pediste hacer esto, pero en obediencia estoy orando, estoy clamando, estoy pidiéndote por lo que tú estás haciendo en estos momentos. Eran las 6 de la mañana y comenzó a salir el sol. Y la instrucción fue: hasta que el sol salga. Ella entregó y le dijo: Señor, estoy en tus manos. No sé para qué me pediste orar. A las 7 de la mañana tocan a la puerta, toca la puerta y dice, ella abre y es su hijo, un soldado que venía de la guerra, que había tomado el avión, amado hermano, y a las 3 de la mañana comenzó el avión y le dijo el piloto: quien tenga fe en Dios, comience a orar porque la turbina del lado derecho se ha quedado descompuesta y estamos a punto de estrellarnos. A las 3 de la mañana el enemigo estaba perturbando la oración de aquella mujer para que no se cumpliese el propósito de Dios. Pero el Señor, lo que no sabía el enemigo es que el Señor conoce todo. Él es omnisciente, omnipresente, amado hermano. Él sabe totalmente las cosas que han de acontecer. Y por amor a esa mujer y en obediencia a esa mujer, guardó la vida de su hijo. Él se acordó en el avión del Dios que oraba a su madre y comenzó a decirle: Señor, yo sé que tú tienes misericordia por amor a mi madre. Él guardó la vida de aquel hombre. Esas son las cosas, amado hermano, que el Señor quiere que comencemos a hacer. Ponernos en la brecha por aquella persona que no conoce a Cristo. Usted y yo somos instrumentos en las manos de Dios para traer al perdido. Usted y yo somos ese anzuelo, esa caña que el Señor necesita para traer al necesitado. Las cosas mayores las podemos hacer si en verdad creemos en Cristo. La fe, amado hermano, mueve la mano del Señor. Su fe mueve la mano del Señor. Porque sin fe, dice la Escritura, es imposible que agrademos a Dios. Es imposible, hermano. No hay forma de agradarle sin fe. Si usted es falto de fe, pídale al Señor. Pídaselo, hermano. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
Aún no lo vemos, pero creemos que el Señor lo va a hacer. Si yo no tengo a un hermano aquí, yo sé que el Señor lo va a traer. Póngase de pie, amado hermano.